Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Marcos, capítulo 7 y versículo 4, donde dice: y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. En la conclusión del paréntesis explicativo dice que cada vez que regresaban de la plaza de la ciudad o del mercado, se lavaban muchas veces las manos. Note que sin duda, la construcción de la frase queda fuera de síntesis, necesitando un complemento para darle el sentido que puede ser de un lugar, como sería por ejemplo el mercado o la plaza, de un objeto como pudiera ser por ejemplo los alimentados. Esto quiere decir que en el lugar donde había aglomeración de personas consideraban inevitable la contaminación ceremonial, ocurrida en la mezcla y contacto con personas que pudieran ser inmundas, conforme a la ley, o incluso con los gentiles con los que ellos se rozaban. Y de ahí que antes de sentarse o de comer procedían a un lavamiento ceremonial de las manos. Marcos utiliza la forma verbal que literalmente habla de bautizar, lo que da la idea de un lavamiento ritual para la purificación de la inmundicia legal. Es decir, aquellos sujetos a las tradiciones se bautizaban las manos, no simplemente se las rociaban, sino que las sumergían en agua para lavarlas bien y eliminar así cualquier impureza, no física, sino ceremonial. De otro modo, no comían a menos que se lavan ceremonialmente, mejor tal vez que la lectura que entiende que ellos se rocíen ceremonialmente. Esta ordenanza impuesta por la tradición de los ancianos, recordémoslo, se había convertido en un deber de conciencia como si fuese establecido por Dios mismo, en su palabra, o mejor, como si esa tradición fuese la palabra de Dios. Aunque en el texto griego aparece la lectura para referirse al lavamiento de las manos, las alternativas permiten entender también que se refiere al lavamiento de los alimentos, donde aparece la lectura, por ejemplo, rociar, purificar, lo que pudiera también aludir a la costumbre de rociar los alimentos y no tanto a sumergirlos, como era costumbre de los fariseos y esenios, en el estricto cumplimiento de la tradición recibida. Por otro lado, vemos que así Justino entiende que se refiere a la purificación de los alimentos, ya que de este modo no comerían nada si antes de haberlo limpiado en un acto de purificación ritual. Pero sea uno u otro sentido, lo que se destaca aquí es la sujeción a las tradiciones recibidas. El lavamiento de las manos era solo una pequeña cosa, ya que se lavaban del mismo modo los diversos, por ejemplo, vasos de la casa y los utensilios de metal que se usaban para poner los alimentos o las bebidas. E incluso, como se lee en algunos manuscritos occidentales y sirios, se añade al final de la frase el genitivo y los lechos, refiriéndose, por otro lado, a los reclinatorios que se usaban para las comidas. Y lo que está diciendo Marcos es que había un lavamiento ritual establecido para todas las cosas, ya que a los judíos se le había enseñado a guardar las tradiciones, entre las que estaban los lavamientos ceremoniales de todos los objetos relacionados con las comidas. Pero lo que no cabe duda, como ya se ha dicho antes, es que el problema planteado ante Jesús por los escribas y fariseos no era asunto de higiene, sino con
purificaciones rituales. Note que no acusaban a Jesús de permitir un grupo de hombres que comían con manos sucias, sino de un grupo de discípulos que no purificaban las manos antes de comer. Con esto los fariseos pretendían que antes de comer se usase el lavacro con agua para la purificación, aunque las manos estuviesen recientemente lavadas y además limpias. Sin embargo, bien podría preguntarse sobre cuál podría ser la razón de una minuciosidad semejante, basado en la forma del pensamiento de los fariseos, ya que todo contacto con un gentil, que incluía rozarse con él en la calle, tocar, por ejemplo, un objeto perteneciente a un gentil, producía impureza legal y, por tanto, impedimento para el culto. Y ellos estaban empeñados en el legalismo y alejados de igual modo de la gracia de Dios. Prontos para el juicio, pero ajenos a toda misericordia, esforzados en colar el mosquito, pero dispuestos a tragar el camello. También estaban deseosos de ajustarse al sistema y tradiciones, aunque el corazón estuviese lejos de Dios. Ellos habían llevado al pueblo a la insoportable situación de la opresión religiosa, con lo que la gente aborrecía la Escritura al no distinguir la gozosa libertad de la obediencia a Dios, a causa de las ataduras de las tradiciones de los hombres. Note que aquellos hipócritas enseñaban que descuidar el lavado de las manos era tan malo como la lujuria o cualquier otro pecado o crimen. Así pues, note que estos problemas también afectan a la Iglesia, cuando el sistema de tradiciones de los hombres inciden en la vida de la comunidad, ya que no es un asunto de haber introducido formas y liturgia que haya tomado carácter de ley, especialmente apreciable en las iglesias estatales, sino que el mismo sistema está presente en iglesias más independientes, que se consideran como más bíblicas precisamente por llamarse independientes. En estas se ha ido introduciendo prácticas piadosas que fueron, con el tiempo, tomando cuerpo de doctrina bíblica y se enseñan de ese modo a las congregaciones. Note que son asuntos que sin base bíblica alguna se le da la autoridad como si procediesen de la palabra, tales por ejemplo como el modo de la vestimenta, la música, la forma de culto, costumbres, etc. Las tradiciones levantan crispación por la música en el culto, y los instrumentos que se califican como espirituales y no espirituales, olvidando que en el Antiguo Testamento muchos instrumentos proscritos por la ortodoxia del tradicionalismo estaban presentes en el culto, alegando como base para tales prohibiciones que en el Nuevo Testamento no hay referencia a canto con instrumentos, olvidándose de que cuando el apóstol habla de cantar salmos, como dice Efesios capítulo 5 y versículo 19, usa un término que tiene que ver con el cántico de un salmo, con la tonada establecida para él y con los instrumentos designados para acompañar dicho canto. Y de la misma forma las tradiciones exigen una determinada longitud para el cabello, tanto en los hombres como para las mujeres, el adorno con joyas, etcétera, etcétera. Note que la tradición hacía un tremendo daño ya en los tiempos apostólicos, cuando se asentaban en normativas sobre manejar o no manejar, gustar o no gustar, tocar o no tocar, afirmando el apóstol que todo ese sistema se asienta, como dice Colosenses capítulo 2 y los versículos 20 al 23, cuando está diciendo que sobre doctrina de hombres que tienen apariencia de sabiduría,
pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vemos que ahí es por una simple razón: todo el sistema es carne. Por tanto, contra el angustioso sistema del legalismo y de las tradiciones, Pablo levanta un cántico a la libertad y establece un mandamiento para todo creyente honesto, cuando dice, en Gálatas capítulo 5 y versículo 1, «Estás pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud». Continúa ahora con el versículo 5, donde dice, «Le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas?» El grupo enviado por los líderes religiosos de la nación para buscar alguna acusación en contra de Jesús, le formulan una pregunta acusatoria. Esto que hacen, la pregunta, son los fariseos y los escribas, es decir, el grupo selecto del sector religioso. Note que los que preguntan van a Jesús, ya que ellos se sentían en el derecho para hacer la pregunta. Por tanto, él tenía también la obligación de contestarla. Note que la acusación se sustancia en esta frase. Cuando dice los discípulos de Jesús no andaban, en sentido de no cumplían la tradición de los ancianos. Ya se ha considerado anteriormente sobre lo que era esto, que aquí llaman la tradición de los ancianos. Los discípulos no estaban quebrantando la ley, ya que simplemente no andaban en las enseñanzas que tradicionalmente eran dadas al pueblo para ser cumplidas. Por otro lado, el subjetivo del verbo expresa la idea de un estilo de vida de comportamiento. De modo que la acusación es clara: la vida de los discípulos no se sujetaba a una de las normas de la tradición. Por tanto, la transgresión de que acusan a los discípulos es que comían sin la práctica ritual del lavamiento de las manos, de modo que estaban comiendo con manos inmundas, lo que suponía una contaminación legal de los alimentos que ingerían. Los discípulos desechaban la tradición y esta forma de actuar había sido vista por quienes los acusaban. Note que la naturaleza de la tradición era de tal manera elevada que nadie podía suponer que pudiera dejar de tenerse en cuenta. Pero por otro lado, la ceguera espiritual lo había llevado y lo había hecho insensible a la realidad bíblica, dando a las tradiciones una mayor autoridad que a la palabra de Dios, puesto que cuando la palabra no contenía un principio o entraba en contradicción con lo establecido en la tradición, prevalecía esta. Note que los discípulos no estaban transgrediendo la ley, sino la tradición. Y estas eran enseñanzas complementarias a la práctica de los mandamientos de la ley y tenían igual valor que ella. Pero téngase en cuenta que las tradiciones habían ido mucho más allá de lo exigido por Dios, como así muestra Mateo capítulo 5 y los versículos 20 al 48. Estas exigencias no se correspondían con el espíritu de la ley, como también enseña Mateo capítulo 12 y los versículos 1 al 8. Por tanto, la acción de los discípulos de no lavarse las manos antes de comer ponía de manifiesto que éstos desechaban la tradición, ya que la ley establecía abluciones para diversos momentos y circunstancias de lo que se ha considerado antes, pero en ningún lugar establecía el lavamiento de las manos antes de cada comida. El mandamiento, por tanto, procedía de la tradición de los ancianos. Los fariseos también enseñaban que la comida tocada con manos sin lavar inmunda
la contaminaba ceremonialmente. La enseñanza tradicional era tal que se negaban a comer en compañía de quienes no se hubiesen lavado las manos previamente. Sin duda, tiene un valor higiénico, pero en modo alguno era una normativa legal, ya que los fariseos y los escribas estaban más ocupados de las tradiciones que de la palabra de Dios. Continúa ahora con el versículo 6, donde dice: respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Note que Jesús respondió apelando a la profecía que tanto los fariseos como los escribas conocían muy bien. Y lo hace citando a Isaías, capítulo 29, versículo 13, donde dice: dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Los que afirmaban conocer la palabra de Dios son ahora confrontados precisamente con ella, ya que Jesús dice que la profecía es buena. De ahí, como consecuencia, dice que bien profetizó Isaías. El Señor dice que la profecía estaba dirigida a los hipócritas, pero, sorprendentemente, la aplica a vosotros, los hipócritas, ya que sin duda el profeta escribió a los contemporáneos suyos en el siglo VIII a.C., pero la proyección de la Escritura alcanza a todos los que tengan un comportamiento semejante. Por tanto, lo que el profeta escribió lo hizo para los hipócritas de los tiempos de Jesús. Es la única vez que Marco aquí utiliza este término en el Evangelio. El Señor dirigió a los escribas y fariseos las mismas palabras que el profeta dirigió a los hipócritas de su tiempo. Al calificarlo de hipócritas, está usando un calificativo de intenciones, ya que la hipocresía es un pecado que no se aprecia a simple vista desde el exterior. Pero el Señor podía hacerlo porque conocía lo que los hombres no conocen, es decir, las intenciones del corazón. Capítulo 2 y los versículos 24 y 25 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. De este modo, discernir claramente la hipocresía que saturaba los corazones de aquellos perversos, llenos de piedad, pero piedad aparente, con la que engañaban a las personas, amadores también por otro lado, de las tradiciones y sujetos a la literalidad de la palabra, pero lejos de la obediencia de la palabra de Dios. Él, el Señor, no solo conoce el corazón, sino que también lo pesa para valorar la verdadera calidad de vida. Proverbios, capítulo 21 y versículo 2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor pesa los corazones. Continuamente los escribas y también los fariseos, ellos insistían en la necesidad de una vida de devoción a Dios y en la obediencia debida a sus mandamientos, pero por otro lado, ellos quebrantaban el principio de vida que demandaban, buscando modos de evitar la obediencia sin que tuviese consecuencias para sus vidas. Y así lo demostraban claramente cuando pasaban por alto los mandamientos de Dios, si entraban en conflicto con sus tradiciones. También es notable apreciar que Jesús no dijo que la profecía de Isaías se le podía aplicar a ellos, sino que dijo tajantemente que el profeta la había pronunciado para ellos, es decir,
estaba plenamente incurso en las palabras de reproche que hizo Isaías. Estaban plenamente incursos en las palabras de reproche que dijo Isaías. También, como se dijo antes, la profecía fue escrita para cualquier tipo en que se diesen las circunstancias que motivaron el mensaje por primera vez. Y por esa razón, las palabras que Jesús aplica a los escribas y fariseos hacía que se manifestaba el mismo pecado que cuando fueron dichas por el profeta Isaías. Es decir, el profeta habló no solo a los hipócritas de su generación, sino para cualquier hipócrita en cualquier tiempo, ya que la hipocresía es una forma sutil de mentir, difícil por otro lado de descubrir por la simple observación. Note que los labios de aquellos alababan a Dios, mientras que el corazón que impulsa las acciones se mantenía completamente alejado y además reverde en contra del Señor. Los escribas y los fariseos usaban el tiempo honrando a Dios con sus palabras que afectaban humildad, respeto y sumisión. Sin embargo, ellos eran desobedientes. Y con una mera apariencia de piedad, el corazón, fuente de la vida, centro de la voluntad, se había alejado y permanecía lejos de Dios. Por otro lado, la expresión en el texto griego es muy fuerte cuando dice lejos, lejos de mí. De otro modo, Dios no estaba en el control y experiencia del corazón. Por tanto, las acciones de la vida estaban también en oposición a Él, ya que cualquier apariencia de piedad no deja de ser sino mera hipocresía. El corazón de los escribas y fariseos estaba corrompido, lleno de odio mortal contra Jesús, el Hijo de Dios. No había razón alguna para encontrar en él alguna palabra que pudiera servirles de acusación legal para condenarlo a muerte. Sin embargo, resentidos, llenos de odio interno, buscaban ocasión en contra del Señor, mientras demandaban que sus discípulos guardasen las tradiciones de los ancianos, consistente en lavarse ceremonialmente las manos antes de comer. Note que esos infames se atrevían ellos a nombrar a Dios, cuando en realidad vivían vidas muy lejos de Él, ya que eran hipócritas, y ese era el calificativo que les correspondía porque, evidentemente, lo eran, ya que pretendían que las gentes los tuviesen a ellos por piadosos, pero eran, sin embargo, unos perversos. El culto de ellos se había convertido en mera palabrería, con expresiones mentirosas que no concordaban con la realidad de sus corazones corruptos. También es interesante apreciar que el único honor que recibe Dios de un hipócrita son solo palabras. A causa de eso, decía también otro profeta, Jeremías, capítulo 12, versículo 2, dice: «Los plantates y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones». Así pues, el culto de lo hipócrita es solo un asunto de labios y nada más. Note que este problema persiste en el tiempo y se extenderá hasta el día en que Dios recoja definitivamente a su iglesia. Pero mientras tanto, en medio de su pueblo habrá siempre gentes como los escribas y fariseos, honrándoles de labios, pero alejados de corazón. Son personas que, como dice el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 4 y versículo 18, tienen el entendimiento enteblenecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón.
Estos son los que predican una cosa, pero sin embargo piensan y viven otra. Y voy concluyendo. Note que estos líderes religiosos del día no conformaban sus hechos con sus palabras, ya que hablaban bien, pero actuaban mal. Su corazón estaba más bien en sus propias doctrinas humanas. Y por esta razón Jesús deja que Isaías el profeta le exponga y condene. Por otro lado, hoy en día la misma cosa pasa, ya que los religiosos que se jactan de llamarse a sí mismos piadosos, ellos reclaman con la boca adorar y servir a Dios, pero en realidad son celosos por sus propias doctrinas y también por sus prácticas religiosas. Amigo y amiga oyente, estos religiosos en el día de hoy continúan siendo en apariencia los mismos a los que Jesús tuvo que mostrarle con la profecía de Isaías lo que realmente eran, es decir, unos hipócritas. Amigo y amiga oyente, los religiosos podrán engañar a algunos, pero no podrán hacerlo a Dios, ya que Jesús conoce el corazón de cada persona. Es por eso que si tú, mi amigo y mi amiga oyente, hasta ahora has vivido una vida de hipocresía y de religiosidad vana, sin sentido, es decir, que no sentías lo que mostraba ser, a partir de ahora puedes tener un encuentro real con Jesucristo, el Hijo de Dios, aceptándole en tu corazón como tu Salvador. Para ello, ora conmigo si nunca antes lo ha hecho, esta oración de fe para recibirle a Él en tu corazón. Ora y di conmigo. Señor Jesús, hasta ahora he sido una persona sujeta a las tradiciones, a los ritos, a las fiestas y a todo aquello que es religioso, pero que no está en tu palabra. Te pido perdón por todo aquello que he hecho mal y también por todos mis pecados, y me arrepiento de ellos, y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.